En Bad Boys 4, Ride or Die, Will Smith y Martin Lawrence regresan a sus icónicos roles como los intrépidos detectives de Miami, Mike y Marcus. Esta cuarta entrega lleva la acción y el humor a nuevos niveles, ofreciendo persecuciones y tiroteos que mantienen la adrenalina al máximo. Los diálogos ingeniosos y las situaciones cómicas se combinan perfectamente, proporcionando el humor característico de la serie. Ambientada en una vibrante y soleada Miami, la película captura la esencia de la ciudad como nunca antes. La banda sonora acompaña a la perfección las frenéticas escenas de acción, mientras que el ritmo constante de la película mantiene al espectador enganchado de principio a fin. Bad Boys 4 no solo preserva el espíritu original de la serie, sino que lo eleva, convirtiéndose en una opción imperdible para los amantes de las películas de acción con un toque de humor. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Minutos antes de la boda de Mike, él y Marcus se apresuran por las calles de Miami. Como siempre, Mike va tarde. Tras una parada para comprar algo que calme las náuseas de Marcus, se toma con un ladrón de la tienda. Ambos resuelven el problema con facilidad, como si fuera algo cotidiano. Finalmente, llegan a la boda de Mike con Christine, tras años de espera. En la noche, la fiesta está en pleno apogeo con todos los amigos de Mike presentes. Durante la celebración, Mike se encuentra con su ex y su nueva pareja, mientras escucha a Marcus brindar por el fin de la soltería de su amigo. El ambiente está lleno de baile y adrenalina, pero la noche toma un giro inesperado cuando Marcus sufre un dolor en el pecho y pierde el conocimiento. La fiesta se convierte en una noche triste. Mientras Marcus está internado, tiene visiones y conversa en sus sueños con su querido capitán fallecido, Howard. Este le dice que aún no es su momento y que todavía va a vivir. Marcus despierta con renovada determinación, sube a la azotea y aunque Mike intenta detenerlo, Marcus le explica que ha tenido una visión y sabe que nunca morirá. Además, le advierte a Mike que en su vida llegará un momento en el que tendrá que tomar la decisión más difícil. Paralelamente, conocemos a Bunker, un asesino despiadado. Bunker ha llegado a la mansión de uno de los capos de la droga con el único objetivo de manchar el legado del recordado capitán Howard. Bunker amenaza al mafioso y le exige que haga una transferencia a la cuenta del capitán. A pesar de que el mafioso obedece, Bunker le dispara sin piedad y elimina a todos en la mansión. Después de ser dado de alta, Marcus es recibido con alegría por su familia. Mike, aunque inicialmente escéptico, empieza a considerar las palabras de su hermano. Ambos son conscientes de las muchas pérdidas que han sufrido. La alarma se dispara cuando las noticias revelan evidencias que incriminan al capitán Howard, acusándolo de haber trabajado durante años con los carteles que supuestamente perseguía. Indignados, Mike y Marcus confrontan a los jefes de la policía, exigiendo explicaciones sobre la propagación de esas acusaciones. Los jefes alegan tener pruebas suficientes para incriminar a Howard. En ese momento, la hija de Howard, también miembro del departamento, interviene asegurando que demostrará lo contrario. Determinados a limpiar el nombre de Howard, Mike y Marcus buscan al único con conexiones con los carteles, Armando, el hijo de Mike. Tras un tiempo sin noticias de él, descubrimos que sigue encarcelado, pero confirma que alguien está tendiéndoles una trampa para arruinar su legado. Armando advierte que hay fuerzas trabajando en su contra y que deben ser cautelosos. Con esta información, Mike y Marcus se preparan para desenmascarar a los verdaderos culpables y restaurar el honor del capitán Howard. En medio de la misión para buscar más pistas que incriminen a Howard, Bunker y su grupo activan un mensaje de emergencia, el cual llega automáticamente al celular de Mike. Esto confirma las sospechas de Howard de que estaban siendo acechados. En el video, Howard les indica que vayan a buscar más información con Fletcher. Siguiendo las instrucciones, el par se encuentra con Fletcher, quien confirma la existencia de un mensaje oculto de Howard. Sin embargo, antes de que puedan obtener más detalles, Fletcher es asesinado por los hombres de Bunker, desatando un violento tiroteo. En medio del caos, Marcus, afirmando que nunca morirá, se coloca en medio de los disparos, mientras Mike, abrumado por la situación fuera de control, sufre un ataque de pánico. A duras penas, Marcus logra salvar a Mike de ser atropellado por un auto, pero esto permite que Bunker logre escapar. A pesar del caos, el mensaje de Howard es recuperado y, junto con sus compañeros de escuadrón, logran ver el video. En el mensaje, Howard les revela que gente del cartel ha estado intentando incriminarlo desde hace tiempo. Además, informa que ha descubierto que hay un infiltrado dentro del mismo cuerpo de policía. Aunque no tiene nombres, les ruega que no confíen en nadie. Mientras el equipo continuaba con la investigación, Armando era atacado por presos que intentaban matarlo, pero demostró su destreza defendiéndose antes de ser separado. Con la información de la inocencia de su capitán y el ataque a su hijo, Mike solicita el traslado de Armando a una prisión en Miami para colaborar en la investigación. Aunque Rita y Lockwood, ahora jefes, son reticentes, finalmente Lockwood autoriza el traslado, instando a Mike a no fallar.
Mike y Marcus escoltan a Armando hacia Miami, pero el avión es secuestrado por Bunker y su banda. Tras una intensa pelea, logran que Bunker y su equipo abandonen el helicóptero, obligando a Mike, Marcus y Armando a realizar un aterrizaje de emergencia en un lago. Decididos a continuar juntos, se unen para encontrar una salida del bosque. A pesar de las dificultades, el trabajo en equipo les permite sobrevivir. Acampan, consiguen ropa y resuelven los problemas que surgen. Aunque Armando inicialmente tenía la intención de continuar solo, Mike y Marcus se niegan a dejarlo solo y deciden enfrentar juntos los desafíos del bosque. La alarma le llegó a la hija de Howard, quien además de odiar a Armando por matar a su papá, fue la primera en recibir el audio del piloto que mentía diciendo que Mike y Marcus se habían adueñado del helicóptero para huir. Ya en la ciudad, Mike y Marcus buscan ayuda en una amiga que trabaja en un club nocturno, pero ella también está al tanto de que la mafia ofrece 5 millones por sus cabezas, así que los entrega. Durante la captura, otros grupos intentan apoderarse del trío. Tras persecuciones, balas y explosiones, logran salir ilesos. Mike y Marcus llevan a Armando a la base donde están todos los archivos. Aunque inicialmente Kelly no quiere recibirlo, no tienen otra opción, ya que esperan que Armando pueda reconocer a alguno de los cientos de sospechosos que tienen en la base. Finalmente, después de horas, Armando reconoce a Bunker. Rápidamente se descubre que él, en su tiempo, fue parte del ejército y peleaba contra las mafias. Pero después de ser capturado y torturado por un cartel, decidió unirse a ellos. Mike le cuenta a Rita su nuevo hallazgo, y a su vez ella se lo comunica a Lockwood. Mike y Marcus esperaban el próximo movimiento de los superiores cuando, gracias a las cámaras de seguridad de sus casas, las alarmas indicaron la presencia de intrusos. Reggie, el yerno de Marcus, se había convertido en marín, y tras recibir la llamada de su suegro para poner a salvo a la familia, demostró sus habilidades al acabar solo con todo un escuadrón. Mike no tuvo tanta suerte. Su esposa, que estaba sola en casa, había recibido la visita de la nieta del capitán Howard. Al verse atrapadas, pidieron ayuda a Mike por teléfono, pero Bunker se los arrebató y le dio un ultimátum. Mike, totalmente desencajado, no sabía qué hacer, temiendo perder lo que más ama. Marcus intentó darle fuerzas, seguro de que saldrían de esta situación, aunque sabían que alguien los estaba delatando y revelando todos sus movimientos. No fue difícil adivinar quién era el traidor, ya que el único nuevo en el equipo era Lockwood. Tras informar a Rita, ella notó que su novio hablaba mucho con alguien y, robándole el celular, descubrió su verdadera lealtad. ¡Que me lo des! Enfrentaron a Lockwood y él, al verse descubierto, trató de eliminar a Rita. Sin embargo, Kelly y Dorn ya estaban cerca y le ayudaron a capturarlo. Con una de las cabezas ya atrapada, el equipo hackeó la voz de Lockwood para darle nuevas instrucciones a Bunker. A través de esta voz falsificada, le indicaron que debía trasladar a los rehenes a otro país porque estaban a punto de ser descubiertos. El equipo se prepara meticulosamente, colocan sus armas, buscan planes de escape, arman estrategias con Armando y hasta tienen sus momentos de reflexión cantando su icónica canción. Finalmente se dirigen a la isla, listos para luchar. Una vez en sus posiciones, la misión parecía que terminaría fácilmente, pero a Mike le da un ataque de pánico al ver a Christine en su mira. Armando es descubierto y se defiende, forzando al equipo a cambiar al plan B. Marcus, convencido de que nunca morirá, sale disparando de su escondite, mientras Mike sigue en shock. Marcus le da una cachetada para traerlo de regreso a la realidad. La acción estalla en épicas escenas de combate con Kelly, Dorn y Rita, también haciendo lo suyo. Mike divisó que su esposa y la hija del capitán las habían separado, por lo que se encargó de Christine mientras enviaba a su hijo a rescatar a la niña. Armando, con sus increíbles habilidades de lucha, defendió a la niña sin importarle el peligro, casi sacrificando su vida. La niña estuvo a punto de escapar sana y salva, pero en el último momento recapacitó y decidió quedarse para ayudar a su salvador. Lockwood intenta escapar en una avioneta, pero Rita la apunta con precisión en una de las alas, provocando que el avión se estrelle directamente en la guarida donde todos estaban peleando. El impacto de la avioneta causa daños estructurales y Marcus y Mike intentan seguir a Bunker, quien se lleva a Christine, pero ambos terminan hundidos en los depósitos de agua de la base. Sin saberlo, se encuentran con el cocodrilo albino más grande del lugar. Marcus, una vez más creyendo que nunca morirá, parece manejar la situación, pero el cocodrilo le muerde el brazo. Mike lo defiende y Marcus queda herido. A pesar del impacto, Lockwood sobrevive y vuelve a intentar escapar, encontrándose con Rita. Esta vez, ella lo ataca y lo tira al estanque directo donde está el cocodrilo. Bunker llega y toma prisionero también a Marcus, ya que este no puede defenderse por estar herido. Bunker plantea una difícil decisión a Mike, solo podrá salvar a uno. Sin embargo, Mike, recordando la afirmación de Marcus de que nunca morirá, dispara a su compañero, distrayendo a Bunker y permitiéndole dispararle a él. Con Bunker neutralizado, Mike puede salvar tanto a Christine como a Marcus. Judy, la hija del capitán, encuentra a Armando y a su hija Callie ya fuera de peligro. El problema es que Judy lleva tiempo intentando vengarse de Armando por matar a su padre. Sin embargo, Callie, habiendo entendido toda la situación, le pide piedad, pues vio cómo el hombre se sacrificó por ella.
Mike también aparece en la escena y ruega que esto no tiene por qué acabar mal, solo por las lágrimas de su hija. Judy decide dejar escapar a Armando. Mike, agradecido, deja libre a su hijo, esperando que no se vuelva a meter en problemas. Semanas después, todo mejora con el equipo. Mike, ahora aceptando que es un hombre de familia, intenta hacer una barbacoa, pero Marcus insiste en que ese siempre ha sido su puesto. Discuten y no llegan a una decisión, mientras la gente espera con hambre. Finalmente, llega Reggie y se encarga de la barbacoa. Ninguno de los dos quiere problemas con él, recordando cómo acabó con todo un escuadrón solo. Así, Reggie se convierte en el nuevo encargado de la parrilla. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.